Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Javier Grajales Fernández y te doy la bienvenida a esta nueva cápsula. Hoy quisiera tocar el tema del que hablé con la lingüista Carla Roa en el podcast Parresia. Si aún no lo has visto, te recomiendo que entres al canal y lo veas. Y también te invito a que la sigas a ella en su página de Facebook. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. En ese episodio hablábamos de la diferencia entre la comunicación animal y el lenguaje humano, de acuerdo con los aportes de la lingüística específicamente de Emile Benveniste. Emile Benveniste tiene un texto llamado Problemas de la Lingüística 1. Y en la sección de estructura y análisis, él plantea el problema que existe en la lingüística de pensar el lenguaje en los animales. Él tiene un capítulo en esa sección que se llama Comunicación animal y lenguaje humano. Y él empieza diciendo que hablar del lenguaje en el animal implica, hablar del lenguaje en términos teóricos, hablar del concepto lenguaje en el animal implica un abuso del término, porque propiamente lo que vemos ahí no es un lenguaje, sino que es otra cosa que él nos dirá en el texto y que voy adelantando, que se refiere a la cuestión del código y de las señales que se mandan entre animales. Para este estudio, Emile Benveniste se basa en los intentos de el zoólogo Carl von Frisch de encontrar lenguaje en los animales. Carl von Frisch estudia el comportamiento de las abejas e intenta buscar en esas conductas un lenguaje. Entonces las observa y se da cuenta que las abejas vuelan en círculos, a veces de derecha a izquierda y a veces de izquierda a derecha, y entonces él piensa que están queriendo decir algo a través de ese vuelo particular. ¿Por qué a veces a la derecha y por qué a veces de derecha a izquierda y por qué a veces de izquierda a derecha? Entonces él piensa que la abeja está intentando decirle a la colmena a través de ese vuelo que cerca hay polen o hay néctar. El primero de los vuelos lo que indica es la presencia de polen, y el segundo la presencia del néctar. Después él interpreta que estos vuelos más bien lo que indican es la distancia a la que se encuentra el preciado botín de las abejas. Este vuelo, dependiendo de cada una de las vueltas que la abeja da, indicarían la distancia a la que se encuentra. Mientras más vueltas, a más distancia se encuentra el botín. Sin embargo, Emile Benveniste nos va a decir que eso no es propiamente un lenguaje, sino que la abeja lo que muestra es más bien un código. Esa es la palabra importante cuando hablamos de los animales. Establecen un código, no propiamente un lenguaje. Y entonces nos va a decir, hay ciertas características del código. La primera de las características que señala Benveniste con respecto al código es la fijeza del contenido, la invariabilidad del mensaje, la naturaleza indescomponible del enunciado, una transmisión unilateral y que este código solo se relaciona con una situación específica. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el código siempre remite a lo mismo y la abeja o la colmena que escucha este código no puede malinterpretar eso que se está diciendo, y tampoco podrían analizarlo, porque cuando ven a la abeja volando no se ponen a interpretar qué es lo que quizá quiso decir con eso, sino que captan inmediatamente
Porque bueno, el contenido siempre es el mismo y ellas siempre lo reciben de una misma forma. Entonces podríamos decir que sí hay comunicación animal en Benveniste, sí hay la posibilidad de una comunicación animal, pero que se va más bien por la cuestión del código, porque no hay la posibilidad de malinterpretación y de malentendidos. Por otro lado, podríamos pensar que el lenguaje humano es lo contrario, sí es analizable. Es más, como analistas nosotros lo que hacemos es analizar lo que el sujeto dice, y pues no tiene una transmisión unilateral, no tiene un único contenido, no es fijo su contenido, sino que está variando constantemente y siempre es susceptible al malentendido. Pero hay otra diferencia con respecto al código animal y al lenguaje humano, y es que Benveniste nos va a decir que la abeja, aunque utiliza señales, no puede utilizar estas señales para configurarse a sí misma una subjetividad. O sea, la abeja no puede decir yo y a eso, digamos, añadirle un contenido. O a lo mejor la abeja puede señalar que a tal distancia existe el polen o que se encuentra el néctar, pero nunca va a poder ponerlo en un discurso sobre el polen o una teoría sobre el polen, o nunca va a poder hacer poesía, o nunca va a poder recordar cosas o asociar ciertas vivencias a través del lenguaje con el encuentro del polen. Nunca va a llegar y va a decir ay, mira, aquí está el polen, recuerdo la primera vez cuando vine aquí y conocí a tal abejita, ¿no? No, esa situación no sucede. Entonces, la cuestión de pensar el lenguaje humano en los animales es que estamos extrapolando un comportamiento humano o una condición humana más bien al terreno de los animales, y eso para Benveniste es un abuso del término. Por otro lado, solo los seres humanos podemos hacernos de una subjetividad a través del lenguaje, y eso es algo muy importante que Emile Benveniste va a abordar más adelante. Y si te gustaría que lo abordara, porque es un tema un poquito también que amerita su propio video, si te gustaría que lo abordara, házmelo saber. También dime qué te han parecido las cápsulas, qué piensas, y sabías sobre esta diferencia, qué piensas sobre esta diferencia, y házmelo saber en los comentarios. Entonces, en conclusión, Emile Benveniste nos propone que el animal no tiene lenguaje porque su señal o el código no remite a una representación de la realidad, sino que más bien funciona como una señal directa que no necesita interpretación, no necesita un análisis para poder ser entendida. Además de que el animal, a través del lenguaje, no puede configurarse subjetivamente. Esas son las diferencias que señala. Y nada, yo me despido. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme y por comentarme. Para mí es muy valioso leer tus comentarios para que así pueda mejorar el contenido del canal y también compartir algunas cosas de mis lecturas o de cosas que me voy encontrando y que creo que son interesantes para compartir. Muchísimas gracias. Yo me despido, que te encuentres muy bien y nos vemos la próxima semana.